Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Saludos, muy buenos días. Dios les bendice. Gracias por estar acá una vez más, como todas las mañanas, de lunes a viernes, a través de Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino. Siempre en movimiento. La gloria y la honra sean siempre para ti, mi Señor. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús y quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Todos listos aquí en la cabina para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva hacia el diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, amados oyentes, como siempre se los mencionamos, que se trata solo de su voluntad y de su gloria. Acerquémonos a Cristo con la oración nos conecta. Bendito Padre, gracias te damos por este tiempo, por este nuevo día, por las misericordias que nos das en todo momento. Te pedimos que nos acompañes en tu bondad, tu misericordia, que cada tema expuesto, que cada enseñanza quede realmente en nuestros corazones y que podamos dar este día a hacer las cosas que vamos a hacer para tu gloria y para tu honra. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Iniciamos de inmediato nuestra sección Caminando con Jesús, nuestro tema, el Padre Nuestro. Nuestro primer invitado de este año 2024, el hermano Luis Torrealba, quien es el representante para nuestro país de la librería Legado Reformado Venezuela. Hermano Luis Torrealba, un verdadero placer tenerlo en el inicio de año en nuestro programa Conectados al Camino. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, mi hermano. De verdad es un placer no solo estar acá, sino también tocar temas importantes para la vida cristiana. Cosas que todos vivimos y bueno, un placer poder empezar este año con este hermoso programa. Amén, gracias Luis. Bien, dado que Jesús ha comprado nuestra adopción, los cristianos podemos acercarnos a Dios como sus hijos, dirigiéndonos a Él como Padre. Nosotros vamos entonces a partir de hoy a examinar estos 3 días lo que la oración modelo de Cristo nos enseña acerca de nuestra relación con Dios, el Padre Nuestro. Hermano Luis. Sí, mi hermano, si hay algo que debería ser una práctica o la práctica más evidente, más obvia, más necesaria, más importante de un cristiano, es la oración. Y sin embargo es la práctica más difícil, más olvidada y a veces poco entendida como debe ser. Esta oración, esta práctica surge realmente de un corazón renovado y que está unido a Cristo. Debería ser algo natural. O realmente lo es, algo natural para un cristiano orar. Ahora, no significa que sea fácil. Hay una analogía muy bonita que es como la mujer que puede dar a luz. El cuerpo de una mujer, solamente una mujer puede dar a luz, un hombre no puede. Y eso no significa que dar a luz sea fácil, no sea doloroso, no lleve trabajo. Pero obviamente es algo que una mujer puede hacer. Así es con la oración. Sin embargo, antes de iniciar con el tema, me gustaría responder a la pregunta ¿qué es la oración? Se habla mucho de la oración. La respuesta corta que se da normalmente es hablar con Dios, que la oración es hablar con Dios. Y aunque es cierto, creo que la oración involucra más que el mero hecho de hablar con Dios.
La oración es, de manera resumida, es un ofrecimiento a Dios, es un acercamiento a Dios, una invocación de nuestros deseos a Dios por la ayuda del Espíritu Santo en nombre de Cristo. Incluye también confesar nuestros pecados, reconocer y ser agradecido por las misericordias de Dios. Es un medio que Dios nos ha dejado como un privilegio por los méritos de Cristo, que el Padre nos escucha atentamente a nuestras peticiones, nuestras confesiones y nuestras alabanzas a Dios. Es lo que nosotros, es como nosotros nos dirigimos a Dios. Esa es la oración. Ahora, ¿por qué es necesaria esa oración? ¿Por qué es necesario orar? Primero, porque Dios nos pide que oremos, que nos dirijamos al Padre. Es parte principal de la gratitud que Dios requiere de nosotros, ¿sí? No solo el hecho de que Él nos pide que oremos, sino también porque Él nos da su gracia, nos da de su Espíritu Santo a esas personas o aquellos cristianos que con deseo sincero de verdad acuden a Dios continuamente dándole las gracias a Él. Dios nos pide que oremos porque es un medio de gracia, es un medio. La oración es el instrumento que Dios utiliza para poder obrar, para obrar en su pueblo y para su pueblo, con su pueblo y para su pueblo. En última instancia, las oraciones nos preparan el corazón para entender correctamente el obrar de Dios en nuestras vidas. Por supuesto, no significa que cualquier cosa que vamos a orar Dios nos escucha o Dios nos responde, o indistintamente de su contenido o indistintamente de la intención. Hay cosas legítimas, hay cosas buenas por las cuales podemos orar y por las cuales debemos orar. Entonces, la oración es la práctica que debería marcar la vida de un cristiano. Y por supuesto, lo digo porque también lo vivo, no es fácil, no es sencillo, a veces se nos olvida, es realmente difícil. Llegué a escuchar una vez un pastor que él decía, si usted realmente quiere vivir una lucha espiritual, una verdadera guerra espiritual, póngase un plan de disciplina de oración. Para que vea lo difícil que es, pero lo gratificante también, lo hermoso que es recibir el consuelo, las fuerzas. Uno realmente sabe que la oración es un medio de gracia cuando lo hace con fe, cuando lo hace con la ayuda del Espíritu Santo. Hay fuerzas, hay gracia divina, hay esperanza que surge en la oración. Bien, el tema interesante por demás, queremos seguir compartiendo con ustedes. Nuestro invitado Luis Torrealba, representante para nuestro país de la librería Legado Reformado Venezuela. Continuamos entonces con la sección Caminando con Jesús, el tema El Padre Nuestro. Luis, ¿qué guía nos ha dado entonces Dios? Porque conversabas en el segmento anterior lo difícil que es seguir un patrón de oración diaria y que es una lucha para muchos cristianos. Ahora, ¿qué orientación nos ha dejado el Señor en ese sentido? Hermano, toda la palabra de Dios es útil para guiarnos en cómo debemos orar. Hay oraciones hermosísimas en el Antiguo Testamento de profetas, a reyes, sobre todo vemos la invocación de Salomón con el templo. Hay oraciones hermosas, los salmos también. Pero digamos que la norma más especial o la más distintiva es aquella que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que lo enseñó a los discípulos. Es esa la cual se denomina comúnmente el Padre Nuestro. El contexto de esta oración está en el Sermón del Monte. Cristo reúne a todos sus discípulos y a un montón de personas y les empieza a hablar cómo debe vivir un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, que está en el reino de los cielos. Entonces, es esa oración hermosa que tenemos llamado el Padre Nuestro, una excelente, digamos, la más clara, la más específica, la más importante guía de cómo debemos orar. Esta oración nos enseña incluso requisitos de cómo debemos acercarnos a Dios en oración. Nos enseña que debemos orar exclusivamente al único Dios verdadero, el único que se ha revelado en las Escrituras y por cosas que Él nos ha mandado que pidamos. También nos enseña que tenemos que reconocer la magnitud de nuestra necesidad para que nos humillemos delante de Dios ante esa majestad divina. Nos estamos acercando al Dios Todopoderoso. También nos enseña que debemos estar completamente convencidos de que Dios escuchará nuestra oración sin duda alguna. Pero esto es por causa de Cristo, por los méritos de Cristo, de que cualquier cosa que pidamos conforme a Cristo, según Cristo o a nombre de Cristo, Él
nos escucha. Por supuesto, no estamos atados a esta oración. Y aquí quiero ser específico con esto. El Padre Nuestro está. Y a veces tenemos esa connotación católico-romana de que está mal repetir el Padre Nuestro como una oración así sin sentido y todo eso. Si bien no estamos atados a esta oración, a repetirla, en este pasaje Cristo nos da un resumen excelente de cómo podemos acercarnos a Dios, cómo podemos pedir, por qué cosa. Por supuesto, podemos orar cualquier otro tipo de oración. Por supuesto que sí, pero aquella oración que hagamos debe concordar o estar en correspondencia con este modelo general. No significa que tenemos que repetirlo exacto, pero aprenderse de memoria el Padre Nuestro no es pecado. De hecho, está en la palabra de Dios, en la Escritura. Ni recitar partes de esta oración modelo en nuestras oraciones tampoco está mal. Es decir, iniciar una oración diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo, gracias por que nos escucha, no está mal. Ahora, lo que estaría mal es darle una especie de poder místico en tales palabras o en el orden en el que está. Si yo estoy orando y de repente digo perdona nuestras ofensas y después digo danos el pan de cada día, estoy invirtiendo el orden, entonces no lo escucha. No, realmente no es eso. Estamos hablando de una oración, de una invocación a Dios con nuestras palabras. Es un medio de gracia que requiere fe y la ayuda en el Espíritu Santo. Así que tenemos en la Escritura el Padre Nuestro como un excelente ejemplo. Realmente forman un conjunto de encabezados, un conjunto de peticiones que es realmente útil para nosotros como los cristianos. El Padre Nuestro debe formar parte de nuestra vida de oración también. Es importante. Bueno, definitivamente ese modelo de oración debemos seguirlo. Entiendo entonces que podemos ajustarlo en el sentido que tiene el Padre Nuestro, pudiéramos ajustarlo a nuestros requerimientos también. Sí, de hecho es precisamente eso, es una guía. Cristo nos las dejó en el Sermón del Monte como una guía. El contexto en el Sermón del Monte ya nos está diciendo cómo no debemos orar, como los hipócritas que quieren que todo el mundo los escuche. No, sino más bien algo personal, cerrada la puerta, en privado también y en público, en una iglesia, oraréis de esta manera, o oraréis así. Y empieza a darnos un excelente y más grande ejemplo de oración. Bien, vamos ahora a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título Textos fuera de contexto. Textos fuera de contexto. Su autor, Jairo Nannún. Malinterpretar un texto no es solo un problema, es una tragedia. Dios tiene la intención de que su palabra sea entendida. Tales deducciones frecuentemente surgen porque los intérpretes pasan por alto el contexto de un pasaje, hacen uso indebido de los antecedentes históricos o entienden mal la estructura de un idioma. Este libro presenta especial atención a buenos principios de interpretación bíblica a fin de guiar a los lectores por el proceso y llegar a un entendimiento más exacto del significado del texto. Bien, hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Comenzamos el año una vez más, apegándonos a un consejo que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Seguimos en Conectados al Camino, estamos desarrollando el tema El Padre Nuestro. Nuestro invitado, nuestro hermano Luis Torrealba. Hermano. El Padre Nuestro, la oración modelo, la oración que debería guiar todas nuestras oraciones. Habíamos dicho que no estamos anclados a repetir exactamente la oración, pero sí a entenderla realmente. El Padre Nuestro consta de básicamente 3 partes, y creo que precisamente nos ayuda a poder modelar nuestras oraciones. Tiene un prefacio sencillo, tiene peticiones, de hecho tiene 6 peticiones, y tiene una conclusión. El prefacio dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí vemos esa invocación, ese llamado. La primera petición es: santificado sea tu nombre. La segunda es: venga a nosotros tu reino.
La tercera dice, hágase tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra. La cuarta petición es, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. La quinta dice, perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores o nuestros ofensores. La sexta petición es, y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Y concluye, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que la pregunta no es, ¿qué debo repetir? Sino más bien, ¿qué nos enseña esta sección del Padre Nuestro? ¿Qué me está motivando o qué me está moviendo para tener en cuenta? Excelente. Sí, definitivamente esta oración fue una respuesta, como dijimos al principio, de nuestro Señor a sus apóstoles, a sus discípulos, y es una respuesta para nosotros mismos, y debemos entonces, en atención a ese modelo que nos deja nuestro Señor, hacer disciplina entonces, porque de alguna manera nos guía, nos orienta cómo debemos nosotros expresar nuestras oraciones, conversar como decimos, con nuestro Señor. Bien, Luis, ¿qué otra cosa podemos agregar al Padre Nuestro? Porque recordemos, amados oyentes, que esta serie la vamos a concluir el día jueves sobre el Padre Nuestro, el día jueves, es decir, que mañana volvemos a conversar sobre este tema interesante, sobre esta oración, y por supuesto el día jueves culminamos. ¿Qué pudiéramos agregar entonces sobre la oración del Padre Nuestro? Quisiera ya iniciar como tal este estudio del Padre Nuestro. Y creo que el prefacio, esa primera frase con la que comienza este modelo de oración, creo que es muy, muy instructivo para nosotros. Recuerde que no es tanto qué debo repetir, sino qué me está enseñando, qué me está motivando. Y podemos hacer la pregunta, ¿qué nos enseña entonces ese prefacio de esa oración? ¿Con qué inicia esa oración? Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Creo que esta debería quedar en nuestra mente cada vez que iniciamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos enseña que al orar debemos acercarnos a Dios. Note cómo dice, Padre nuestro, nos estamos acercando a Dios. Debemos hacerlo con confianza en su bondad paternal y de nuestra participación en ese amor del Padre. Lo llamamos Padre, Padre nuestro. También nos enseña la reverencia y esa disposición que tenemos para acercarnos a Dios como sus hijos. Por eso lo llamamos Padre, es Padre. Tenemos que tener esos sentimientos o esa mirada a Dios que está en los cielos. Nota que esa idea de en los cielos habla de esa comprensión, de ese poder soberano, de esa majestad, de esa condescendencia misericordiosa. Nos enseña también que debemos orar con otros y por otros, porque dice Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro. No somos cristianos solitarios en este mundo. Vivimos con otros cristianos y de hecho es nuestro deber formar parte de una iglesia. Cuando oramos debemos saber que estamos en compañía con otros cristianos. ¿Por qué Dios nos llama, a Cristo nos enseña a llamar Padre nuestro? Esto lo hace para que de inmediato y en el mismísimo principio de la oración se despierta en nosotros esa reverencia y esa confianza en Dios como nos corresponde como hijos de Dios. Ese debe ser la base y el fundamento de nuestras oraciones. Tenemos un Padre que es nuestro también, de que Él realmente nos escucha. Así como nuestros padres terrenales nos escuchan si nosotros le pedimos, cuanto más nuestro Padre celestial. Él no se va a negar cuando nos pedimos con fe verdadera por las cosas que realmente son válidas, legítimas. También se le añade que estás en los cielos. Note que no es solo, está esa cercanía, pero también la reverencia. Y aquí es importante entender de que esas oraciones, aunque uno entiende que es con mucha confianza, con esa cercanía, donde nos acercamos a Dios diciendo papito, Diosito, bueno, realmente eso no da la correcta reverencia a nuestro Dios. Dios está en los cielos. ¿Qué significa eso? De que no tenemos que evitar tener un muy bajo concepto o un concepto muy terrenal de quién es Dios. Es nuestro Dios que está en los cielos, que está arriba en los cielos. La idea es que lo busquemos y que estemos siempre acercándonos a Él. Dios es omnipotente. Él está arriba en los cielos viendo todo, observando todo. Y es esa reverencia y esa humildad con la que tenemos que acercarnos. No podemos convertir esta oración como que Dios está con una nota como si fuera un sirviente.
escuchándonos para saber qué es lo que en este momento se nos apetece. No, somos nosotros los que nos acercamos a Él. Es la humildad con la que nosotros vamos a nuestro Padre. Él es nuestro Padre por causa de Cristo. Y por eso nos acercamos correctamente a Él, reconociendo eso, que mi oración está bajo la voluntad de Dios. Es Él el que está en los cielos, no yo. Soy yo el que se está sometiendo a Él. Por eso uno correctamente debe tener en mente, Padre nuestro que estás en el cielo. Soy yo el que está aquí, bajo Él. Y nada más con ese inicio ya nos coloca en la posición correcta. Él es Dios, nosotros no, pero le podemos pedir. Él nos pide que nosotros le pidamos en oración. Así que tener en mente eso debe ser crucial en nuestra mente. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Amén, excelente. Bueno, recuerden, amados oyentes, que mañana miércoles y el día jueves culminaremos con esta serie sobre el Padre Nuestro, en donde vamos a, además de ver la importancia que tiene esta oración, vamos a estar explicando cada una de las peticiones que constituyen esta oración que nos dejó nuestro Señor. ¿Es así, Luis? Sí, correcto. Con el favor de Dios vamos a ver cada petición y cómo nos enseña que la oración puede ser algo más que unos 5 minutos, puede ser mucho más amplio y por muchas muy buenas razones. Muy bien, atentos entonces. Esta serie continúa miércoles y jueves. Recuerden que si tienen el Telegram, pueden escuchar el programa grabado a través de Telegram. Pidan que los podamos incluir y le hacemos llegar el programa de hoy. Nos despedimos hasta mañana. Damos gracias a nuestro Señor, gracias a nuestro invitado de hoy. Gracias, Luis, por acompañarnos en el día de hoy. Y para la gloria de Dios, Alexis Soajes estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general del programa, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos. Dios les bendice. Nos vemos mañana. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.